Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. Lalo. Sergio, ¿De qué vamos a hablar ahora? oye, mira, nos quedamos con el segundo programa de autos, de qué precio me puedo comprar. Nos quedamos en 250,000 a 300,000 pesos. 250, 300 mil pesos. Sí, Muy bien. entonces, Es Shifo, un segmento fuerte. necesitamos que nos ilumines el camino ¿no? y que nos digas que sí. Mira, vamos empezando por orden alfabético. Ok. Mira, te puedes comprar por 299,000, o sea, ya estás en el límite, un Audi A1. ¿Cómo lo ves? Mira, es un buen producto el A1. Yo no sé, iba a decir no me acuerdo, pero no sé porque no lo he estudiado. No sé qué nivel de equipamiento tenga ese Audi A1 básico, o sea, me refiero a seguridad y eso. Pero me imagino que estamos hablando de 4 bolsas de aire o cosas así. Tú puedes comprar por lo que cuesta la 1 menos un Ibiza, ¿sí? Con más equipo, obviamente con menos factor faroleamiento, ¿no? O sea, puedes presumir menos un Seat que un Audi, pero es el mismo coche, ¿sí? Y puede tener incluso más equipo y más potencia por menos dinero. Entonces, no es un mal coche, no, pero no, yo jamás pondría, en mi opción entre 250 y 300, jamás pondría una. Sigue por orden alfabético Bike, 262,900. Sí, también ya hablamos de bike como marca, ¿no? Yo creo que es un riesgo comprar un bike, por lo menos en este momento, por la infraestructura de servicio y refacciones. O sea, casi no hay agencias, o sea, si te descompone ese coche vas a estar en un problema enorme para arreglarlo. Hay que esperar que madure un poquito Sí, más la hay que marca, esperar ¿no? que madure la marca. A ver si madura, porque hay unos que nunca maduran, ¿no? Como yo. Como nosotros comprenderemos. Ok, Chevrolet, tenemos la Trax por 280,500. Esa Trax no vale la pena. ¿Por qué? Por seguridad. Porque solo tiene 2 bolsas de aire, ¿no? El manejo de la Trax no es malo, la durabilidad tampoco es mala. Mucha gente, ay, Chevrolet no dura. En el caso de la Trax, la durabilidad es buena, pero la seguridad no. La única versión de la Trax que tiene 6 bolsas de aire ya cuesta, creo que 350 o algo así. Y por ese precio te puedes comprar, por ejemplo, una Hyundai Creta. Ok. Nos vamos, la que seguiría sería S10 de Chevrolet. La Chevrolet también, S10 es 296. muy buena camioneta, pero la Nissan NP300 es mejor. Antes era recomendable la S10 sobre la NP300 porque no todas las NP300 tenían bolsas de aire ABS. Ahora, como todos ya tienes, la Nissan pasa a ser más recomendable. Ok, 297. Si quieres una pickup, ¿no? 400, 297, 400. Luego Ford Focus. Ay, Dios mío. 196,980. Quiero pensar. Sí, ese no es el precio. Está mal. 219,000 debe ser. 219. Bueno, Sí. entonces nos pasamos a la EcoSport. La EcoSport vale la pena, es una buena camioneta, se maneja bien, los terminados no son muy buenos, pero se maneja bien, es segura, es buena camioneta. No es tampoco mi primera opción, pero está el Ford Fiesta también ahí, y estaba arriba del lado izquierdo y se te pasó. Mira. Ajá, no, pero ya estamos de 250 a 300. Ah, es Más cierto, mira, cierto. ya vamos de 50 a 300. Es verdad, perdón. No te apures aquí. Entonces debe ser 296 ese Focus. 296,000. Si es que Sí. si vieran aquí a nuestros Sí. staff de ayuda, que ahorita les voy a poner un cague, pero bueno, seguimos, Shifu. Honda HRB, 293,900. Mira, es buena camioneta en durabilidad y espacio. Durabilidad, espacio, manejo es el mejor del segmento, pero como solo tiene 4 bolsas, qué bueno que ya tiene 4 en lugar de 2, como era hasta el año pasado, pero sigue debiendo por lo menos las bolsas laterales de cortina, ¿no? Y por ese motivo creo que, de nuevo, una Hyundai Creta es mejor, ¿no? Ok, tengo que aclarar que Shifu quiere decir maestro en chino, no vayan a creer que le menté la madre. Hyundai Elantra, 266,980. Es muy buen coche, si quieres un coche, de hecho en el segmento, entre el Elantra y el Corolla están las mejores opciones. Bueno, el Elantra, no, Mazda 3 es el mejor. Mazda 3 2.5 es el mejor. Pero el Elantra, digamos, es mi segunda opción en el segmento. Es muy buen coche. Ok, Creta, 288,000
210. Es la mejor opción. Si quieres un SUV, entre 250 y 300, la Creta es la mejor opción. Y tu favorito Mazda 3, 269.900. Pero no ese, o sea, ese es el básico. En mi favorito empieza en 288, 290, por ahí, que es el modelo 2.5. ¿Por qué no ese? Porque ese solo tiene 2 bolsas y el 2.5 ya tiene 6. Mitsubishi L200, 297.900. Muy buena camioneta, pero la Nissan NP300 es mejor. Nissan Kicks, 284.900. Mismo problema de la Trax, es un buen producto, pero le falta seguridad en las versiones básicas, por eso no recomiendo ese precio. Pues aquí está la Partner TP, 272.900. Ese es 100% recomendable. O sea, si quieres un vehículo para 7 personas, olvídense de la Toyota Avanza, que es una porquería, y cómprese la Peugeot Partner TP. Renault Fluence, 260.900. Es buen coche en lujo, en terminados, en manejo. El manejo es calmadón. O sea, de hecho, si tú vas, por ejemplo, en carretera y lo pones en drive, no pasa de 155, por más que aceleres. Si usas el modo manual, ya estás haciendo un poquito le sometes a un poquito más de esfuerzo la CVT, puede rebasar los 190, ¿no? Pero es muy tragón, ¿eh? Es un coche muy tragón, está hablando de 7,5 kilómetros por litro en ciudad. Si eres rico y te gusta farolear y te gusta no contaminar, pues el Twizy de 290-700. Sí, es una buena opción para eso. Es un coche sin puertas, sin ventanas, etcétera. Es en nuestro muy seguro país, ambiente, porque me refiero en general a América Latina, mejor no. El Seat León, mira qué bien, 271.500. Está muy bien, pero esa es la versión con 122 caballos. O sea, es muy buen producto ya, ¿no? Pero ahí, digamos, por un poquito más, tienes, digamos, un Golf ya con 150 caballos. Aquí te quiero hacer una pausita y hacer una trampa. ¿Qué tan cierto es eso de que puedes reprogramar este mismo motor para darle más? Sí, sí puedes. Porque fue una de las preguntas que hicieron mucho en redes, que tú lo mencionaste y se quedó ahí, y todos dijeron, se puede, todos bien emocionados. Sí, sí se puede. Puedes perder la garantía, ¿no? Que es un riesgo, pero sí se puede. ¡Sas! Suzuki S-Cross 279.990. Poco segura y burrita. Nueva Vitara, igual Suzuki, 274.990. Lo mismo, poco segura y burrita. Y valen casi igual. Sí. Toyota Corolla, 256.300. Esa versión no. Esa versión solo tiene 2 bolsas de aire. La que sigue, que debe costar como 280 algo, ya tiene 8 bolsas. Esa sí es muy recomendable. Toyota Hilux, 272.600. Es la que mejor seguridad tiene, por lo menos tiene 3 bolsas, pero manejo, etcétera, y eso mejor la NP300. Beetle a 288.990. Tragón y poco espacio, no es mal coche en durabilidad, pero es tragón y eso. La Caddy 262.500. La Caddy se maneja muy bien, pero le falta motor, o sea, el buen espacio terminados y eso, pero le falta motor. También es difícil quitar los asientos y eso para poner cosas complicadas, ¿sabes? La parte de TP es más fácil. Y el gran favorito de Sergio Master Oliveira, Golf, 288.990. Es un carrazo, ¿qué les digo? O sea, 7 bolsas de aire, 150 caballos, turbo, es un muy buen coche. Nos quedan 3 minutos, entonces de esta lista, ¿con qué te quedas? Así que le digas a la gente, mira, si tienes 251 a 300, cómprate este y aquí. Si quieres un SUV, Hyundai Creta. Si quieres un coche, si quieres un hatchback, Volkswagen Golf. Si quieres un sedán, Mazda 3 2.5. Ok, pues entonces está fácil. Sí. Ok, Master, pues dejamos aquí y hacemos para el próximo programa el de 250, el de 300 a 350. Hecho, hasta luego, bye. Gracias, bye. Si te gusta lo que ves, dale like. Y si eres un verdadero macho alfa, compárteme. Hermoso, suscríbete y disfruta todo lo que tenemos para ti. Si te gusta y quieres ver más, dale click aquí. Hip hop.